mañana con 35 minutos y ya se encuentra conectado vía Zoom el ministro de Energía, Fernando Santos Dalvite. Muchísimas gracias, ministro, por su conexión a Noticias 7. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Ministro, quisiera iniciar preguntándole cómo nos estamos preparando para un posible estiaje aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son las previsiones que se están tomando de parte de las autoridades? Hemos calculado el SENACE, que es el organismo que hace los análisis de oferta y demanda, cree que el fenómeno del Niño este año va a ser similar al del año anterior en cuanto a la necesidad de energía adicional. El año anterior, en la sequía anterior, pusimos en funcionamiento todas las plantas y aún así nos faltaron 450 megavatios hora, que es el 8% de la demanda durante algunas semanas. ¿Cómo suplimos esta demanda? Gracias a la venta que nos hizo Colombia de esos 450 megavatios. No tuvimos ningún problema. Este año, lamentablemente, las autoridades colombianas nos han dicho que el fenómeno del Niño también les va a afectar a ellos y que no van a tener disponible esta capacidad. Entonces, estamos analizando una instalación de capacidad de generación de emergencia, que puede ser en Machala, donde hay instalaciones de gas, en la zona de Guayaquil, o en la zona de Quevedo, en donde se instalaron plantas de emergencia hace algunos años. Así es que con anticipación estamos analizando cuál es la mejor alternativa, pero definitivamente vamos a tener que contratar generación adicional, porque no va a llover en el oriente. Lamentablemente durante el Niño llueve un diluvio en la costa, pero en el oriente se seca, y ahí es donde están nuestras plantas hidroeléctricas. Así es que estamos analizando, hay un comité de emergencia permanente analizando fuentes de generación extra adicionales para hacer frente a la carestía que la vemos venir. Ministro, buenos días, le saluda Lautaro Andrade. Pero ¿cuánto tiempo tenemos para que ocurra este estiaje? Y si ese es el tiempo que tenemos para prepararnos de buena forma, recordemos y le expliquemos a la gente, un estiaje es cuando hay una sequía y no se puede producir entonces la electricidad. Así es, sí. Se espera que para noviembre o diciembre sean las temporadas críticas, hasta marzo, ¿verdad? Así es que sí tenemos algunos meses. No nos va a faltar el tiempo. No tenemos ningún problema, va a haber un cambio de gobierno, pero el país está primero. Cualquiera que gane va a comprender que si no le dejamos instalada la capacidad extra va a tener apagones y sería una catástrofe. Así es que tampoco le vamos a dejar un contrato de 10 años, ¿verdad? No sería políticamente correcto, pero hasta diciembre tenemos para que esté ya instalada la nueva generación, comenzando en octubre, noviembre. Estamos con tiempo. Ministro, usted se ha referido a que una de las previsiones sería también pensar, por ejemplo, en Machala, pero hace algunos días le escuchábamos también que era complicado importar gas para ese sector. Eso por una parte, y en el otro aspecto, ¿cómo sigue la licitación para el Campo Amistad? Bien, comienzo por el final de su pregunta. La licitación para el Campo Amistad está lista, en las próximas semanas saldrá. Hemos tenido problemas más bien de orden ecológico, ¿verdad? Recordemos, el país, en un gesto muy noble con la comunidad internacional, declaró una franja de 8 millas junto al perfil costanero como una zona de mucho cuidado, y en la isla Santa Clara, en donde está el Campo Amistad, también se había declarado hace algunos años un santuario, un área protegida, cuando no ha habido ninguna razón. Estamos hablando con medio ambiente, han comprendido que el gas es un producto limpio, es la generación
que reemplaza al diésel, así es que en pocas semanas estará lo de Amistad, pero eso es a largo plazo. Lamentablemente, hasta que traigan la plataforma, primero hasta que se adjudique y traigan la plataforma cualquier compañía adjudicada, toma meses o un par de años. Bien. Ministro, y en ahí me detengo un ratito porque quisiera preguntarle sobre lo del campo de Amistad, es decir, que se quedaría en Petroecuador, ya no pasaría al Ministerio del Ambiente como en un principio se había pensado. ¿Cómo se va a hacer, digamos, de esa licitación? Al principio se pensó sacar el campo Amistad y 2 bloques adyacentes que son promisorios, pero que hay que hacer mucha exploración, son de riesgo. Sino que estos, para atraer compañías para exploración en áreas vírgenes, llamémosle, las compañías les gusta el contrato de participación. Lamentablemente, al inicio del gobierno se puso en vigencia el contrato de participación como parte de la ley tributaria que pasó por Ministerio de la Ley en el Congreso. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la parte de hidrocarburos, estas reformas, no por el fondo, sino por la forma, dijo, solo debió haberse tratado la ley tributaria. Entonces ya no hay la posibilidad de que Petroecuador contrate a través de prestación de servicios. Podría pasar el bloque al ministerio, el ministerio sí tiene esa capacidad, pero se demoraría mucho tiempo. Entonces hemos decidido ir en 2 pasos. Primero, sacar el bloque como está, bajo prestación de servicios, y que lo saque Petroecuador. Y en un segundo momento, cuando pueda Petroecuador sacar o vuelva al ministerio, sacar el contrato de prestación de participación, que es más atractivo. Así es que saldrá como está en las pocas semanas a través de Petroecuador. Ese es un tema. El otro tema es el traer gas natural licuado. Del campo Amistad, todos los pozos están conectados a una boya. Esta boya distribuye el gas a la planta de Termoamachala y a una planta de licuefacción de gas. Bien, en Petroecuador, en un análisis preliminar, se dijo que si viene un buque con gas natural, no podría utilizar esta boya por diferencia de presión, ¿verdad? El gas que fluye de los pozos y llega a esta boya tiene una presión. El gas que sale del buque, saldría del buque que trae gas importado, tendría otra presión y habría un problema en estas 2 presiones y la boya no aguantaría. Ese es un estimado preliminar de Petroecuador. Hay que hacer un análisis más profundo, quizás sí se pueda instalar esta boya con unos pequeños cambios, no hacer otro. Otra posibilidad es traer un buque con gas a una terminal en la provincia del Guayas que se llama Las Esclusas. Al lado hay un transformador, un poliducto que puede llevar el gas a plantas como Álvaro Pinajero en el Guayas. Ministro, la moraleja es que estamos que le corte, por cuestiones de tiempo. Alternativas. Para cambiar de tema, perdón que le corte por cuestiones de tiempo. También se viene ya una consulta popular para preguntarle a los ecuatorianos si están o no a favor de la explotación petrolera en el Yasuní. Quisiéramos conocer si ustedes como Ministerio de Energía e incluso Petroecuador van a hacer campaña a favor del no. No vamos a hacer campaña en el sentido de este verbo, sino explicar a la ciudadanía la terrible tragedia que sería que se apruebe el sí en la consulta. Sería un desastre económico para el país. Quitarle 50,000 barriles al día de producción exportable al país sería desequilibrar las finanzas. En segundo lugar, al obligarle a Petroecuador, que es la presencia del Estado, que abandone el Yasuní, que es una zona muy sensible, se crearía un vacío
que lo llenarían los madereros ilegales que talarían la selva sin ninguna consideración, y luego vendrían los mineros ilegales, porque el río Napo, el río más rico en oro aluvial de América, pasa por la mitad del Yasuní. Entonces, cuando los mineros ilegales vean que está talado el bosque, vendrán en manada a destruir la selva. Así es que si se aprueba el sí, no solo será un golpe económico al país, sino un golpe ecológico. Esto le vamos a explicar a la ciudadanía sin darle ninguna sugerencia. Que el ciudadano y la ciudadana vote con conciencia. Si vota sí por la consulta, destruirá la economía del país y destruirá el Yasuní. Si vota no, respetará una operación limpia que está haciendo Petroecuador sin ningún problema ecológico y mantendrá las finanzas sólidas del país que tanto las necesita. Ministro, pero hay la posibilidad, ya lo ha dicho usted, de que gane el sí. ¿Cuáles son las iniciativas o estas acciones que se piensa de parte del gobierno si es que se llega a dar esta posibilidad? Primero, para que no se deje, digamos, sin presencia del Estado esta zona, como usted ya lo ha referido, y también quisiera preguntarle si se podría estar pensando en reactivar la iniciativa Yasuní-ITT. Si está pensando, ¿qué? Perdón, no lo escuché. Reactivarse la iniciativa Yasuní-ITT. Mire, lo ideal sería, es una consulta obsoleta, ¿verdad? Hay varias posibilidades. El país, por ejemplo, podríamos cerrar el campo Ispingo. El campo Ispingo no es muy rentable como está actualmente porque es un crudo de muy baja calidad, pero el Tambococha Tiputini tiene que mantenerse. Y les soy sincero, muchos analistas que conocen la economía del país dicen, para compensar la disminución de ingresos si se cierra la producción del ITT, habría que tomar medidas tributarias porque los gastos, las universidades que reciben ese dinero tienen que seguir funcionando, los organismos autónomos descentralizados, los consejos provinciales, las prefecturas necesitan de ese dinero. ¿Qué habría que hacer? Subir los impuestos o quizá incrementar el precio de los combustibles, pero el país no puede quedarse impasible ante una disminución tan drástica de ingresos. Así es que es una decisión que ha tomado la Corte Constitucional y el Consejo Electoral. Es un actor pasivo en este sentido el Estado, pero no puede quedarse de brazos cruzados. Así es que ojalá el país vote sensatamente, porque si vota que se cierren estos pozos, habría que evitar la catástrofe financiera y ecológica. De alguna manera no quisiera anticiparme porque esperaría que la ciudadanía vote con conciencia y vea que esos recursos son absolutamente necesarios para la economía nacional que está tan debilitada. Y en segundo lugar, que Petroecuador hace una gran labor. El Yasuní no ha sufrido en 7 años de explotación ninguna afectación. Los senderos son ecológicos. Todo hay gran cuidado ambiental. Ministro, solo para nuevamente reiterarle aquello, ¿se descartaría o no tal vez, si es que gana el sí, retomar la iniciativa del Yasuní-ITT? La Yasuní, sí. Hemos hablado con la embajadora Baquín, quien fue la creadora original o la directora original de esta iniciativa, y nos ha dicho que va a hacer todo lo posible porque los donantes que ese tiempo, en el año 2003, hace 20 años, o en el 2007, hace muchos años, estaban interesados, vuelvan a interesarse. Ella misma lo ve que es difícil, ¿verdad? Porque hoy los ojos del mundo están puestos en la Amazonía, pero en la parte brasileña, porque es una parte inmensa de la Amazonía. En tiempos del presidente Bolsonaro hubo cierta actividad maderera que alertó al mundo de que se estaban talando los bosques. Entonces, toda la atención del movimiento ecológico mundial está puesta en la selva brasileña. Va a ser un poco difícil atraer esos donantes a una parte tan pequeña como es la parte ecuatoriana,
pero la señora Baki conversó con nosotros aquí en Quito, ha retomado el tema, no nos ha dicho cómo están los resultados. Soy sincero, lo veo un poco difícil, los temas toman importancia y se desvanecen con el tiempo. Esta iniciativa de la parte ecuatoriana ya ha perdido un poco de actualidad, revivirla va a ser difícil, pero estamos también analizando como plan B, diría, menos probable, pero sí se lo está analizando. Muy bien, entonces le agradecemos al ministro de Energía, Fernando Santos.